Bien, hemos llegado a miércoles y tenemos la tertulia con nuestros colaboradores, amigos, los periodistas ilicitanos. Abrimos plano para presentar a nuestros contertulios de hoy, con los que queremos hablar precisamente de cómo el Ayuntamiento está afrontando este problema, el problema que cortó el lunes la avenida Clara Campoamor, y es que los vecinos, centenares de vecinos de esta zona, están muy preocupados porque dicen que el firme se está hundiendo por los socavones, las roturas, las grietas que han aparecido desde hace años. Bien, pues los tenemos aquí, tenemos a Fernando Ramón, bienvenido Fernando. Buenos días. Gaspar Maciá, buen día. Hola, buen día. Y Pablo Serrano, buen día. Buen día. Bien, pues Pablo, empezamos contigo. Hoy a las 10:30 es la rueda de prensa de aquí, te vas al Ayuntamiento, supongo. Correcto. ¿Cómo has visto la gestión de este equipo de gobierno? Porque ayer tuvimos también al concejal de Vox, Samuel Ruiz, y nos dijo que llevaba ya 2 semanas preparando ese plan de obras, que supongo que anunciarán, porque tendrán que adjudicarlo de forma urgente y con el presupuesto ya estipulado. Sí, imagino que utilizarán fondos de parte de Westdelch, de las obras que suele hacer anualmente, más aparte el fondo de contingencia que ya anunció el alcalde. Que bueno, aquí el tema es que por lo menos parece que ya de una vez sí que se van a abordar ya pues obras de una forma más integral, que es lo que piden los vecinos, porque pues bueno, cuando ves que hay grietas en la base de tu edificio y que el suelo se está hundiendo, sea en la calzada o en la acera, donde hay incluso fotos de hemeroteca de hace unos meses, donde se ve como la acera está, entre comillas, flotando porque no hay relleno inmediatamente debajo, pues preocupa. El tema es que los vecinos llegaron a la concentración o manifestación en un barrio, algo que es lo que no estamos muy acostumbrados en la ciudad, claro, que cortando la calle Clara Campoamor, porque decían que llevaban meses llamando a los concejales, enviando correos que no se contestaban. Y al fin, pues ante la presión tanto vecina con las pancartas de los vecinos y también el comediático que nos hemos hecho en los medios, pues así que al final han dado a reunirse, que es lo que procede, ¿no? Que al final es un poco lo que yo creo que había que... La autoridad que tiene que hacer el equipo de gobierno, ¿no? Que hay vida más allá de otras cuestiones que las del centro flores. Y que los barrios, exacto, y que los barrios la gente está pidiendo cosas y no son los únicos vecinos que ahora mismo estaban... No. Moscas por estas de eso cuestiones. hablaremos, sí. Hay algo más que flores, farolas y sillas. Gaspar, sorprende sobre todo cómo la firmeza de estos vecinos de no desconvocar esta manifestación, este corte de calle, después de ver al alcalde cómo se implicó el domingo. Sí, pero bueno, no se fían, es lógico que la gente no se fíe de los políticos. Porque decir, aquí hay un claro ejemplo de que el alcalde, que es como hemos comentado otras veces, se implica mucho en los problemas de forma rápida cuando surgen, pero le falla la previsión de esos problemas, quiero decir. Le falla ese sistema de alerta como el que van a instalar en los barrancos cuando hay crecida, ¿no? Le falla algo que le diga, puede venir un problema por aquí, vamos a atajarlo antes de empezar, ¿no? Porque si ya se lleva denunciando hace tiempo, los servicios municipales se supone que están al tanto de todo esto y se supone que tienen que advertir de los posibles riesgos. Una cosa es que de momento el barrio San Antón sabemos cómo está y que en cualquier momento hay peligro de derrumbe, como ha habido de techos y de otras historias anteriormente, en cualquier momento puede pasar. Aquí se conocía desde hacía tiempo que había un hundimiento en la acera y en la calzada, y eso se debería de haber atajado antes, por lo menos esa reunión con los vecinos para decirles vamos a actuar, ¿no? Ahora ya, claro, la gente está muy enfadada, es una zona conflictiva, toda la zona esa de la ladera es una zona, en fin, inestable. Hay que recordar sí, que está... Mira, claro, en las imágenes mira como la oquedad que hay ahí en la acera, eso es la acera. Hay que recordar que el colegio Auxiliar Mar se cerró por esa situación. Entonces, que se va a rehabilitar el barrio de Porfirio Pascual porque también... Por lo mismo. Quiere decir que todo eso está así. Entonces, era un problema serio y que en este se ha generado un problema puntual con la acera y con la calle, pero es posible que hay edificios afectados
en su estructura y por lo tanto pues bueno, hemos visto las imágenes del alcalde cómo ha ido a los edificios de Clara Campoamor y ha dicho que esos edificios de Clara Campoamor no están afectados. Ha visto, mira dónde ha llegado el alcalde con el arquitecto municipal, ha visto que están asentados sobre auténtica roca, no es la arena de la ladera, ellos están más arriba, hay y ahí no hay problema. Bueno, los vecinos, claro, quiero decir que bueno, está bien que se haga el informe ese técnico diciendo no hay problema con los edificios, es una cuestión de la calle, pues bueno, pues que se actúe en la calle y que se vea pues dónde está el conflicto. Pero bueno, en cualquier caso los vecinos pues han optado por no desconvocar la concentración porque es una forma también de ver que están enfadados. Claro, hay que recordar que la reunión está puesta para el martes y el alcalde va el domingo, obviamente sabiendo que el lunes es la manifestación. Fue el viernes, fue el domingo. Bueno, claro, pero que la manifestación... Pero no consiguió desconvocar. Ellos dicen que no fueron para evitar desconvocar la manifestación, pero evidentemente esa era la intención de cualquier político, ¿no, Fernando? Sí, claro. No hay otra es lectura. Evidente. Aquí nos encontramos con una doble situación. Por un lado, un problema sistémico que es un poco la propia estructura de todo el barrio de Porfirio Pascual, Casablanca, incluso que llegaría pues prácticamente casi hasta el polideportivo de Carrús o los depósitos del agua, que es un barrio creado en forma de aluvión y que es, bueno, pues que permanentemente y de forma periódica pues van surgiendo este tipo de problemas con socavones, con hundimientos de la calzada, etcétera, etcétera. Cosa similar está ocurriendo también en el tema del Pont del Bimilenari, la Pileta y un poco más allá. Al margen de eso, evidentemente, que es un problema conocido por todos y que nadie puede de momento pues resolver al 100%, nos encontramos con otra situación y es que ya hace unos cuantos meses, a principios de año, empezaron a surgir los socavones, se intentaron dar soluciones, pero nos hemos encontrado con que por primera vez, yo creo, por lo menos de una forma tan evidente, los vecinos han encontrado, yo diría un poco que el silencio administrativo, es decir, están intentando que les trasladen información, están intentando que le den soluciones, que le den respuestas y yo creo que de forma bastante, pues yo diría que desconocida hasta el momento, el equipo de gobierno pues ha actuado como tantísimas otras veces han actuado las administraciones públicas. Bueno, pues dejando un poco de lado a los vecinos, no contestando sus requerimientos, etcétera, etcétera, hasta que, hartos un poco de la situación, se han plantado y se han movilizado. Cuando se enciende la luz roja en la alcaldía de que, ojo, que hay concentración, corte de tráfico, etcétera, etcétera, es cuando el alcalde, el primero siempre de la fila, se moviliza, va allí el viernes, el domingo por la tarde, yo creo que en un afán de alguna manera de última hora de intentar evitar esa manifestación y ese corte de tráfico, cosa que los vecinos en esta ocasión pues dijeron que hasta aquí hemos llegado. Que se tiene que hacer un plan de contingencia, evidentemente, que se tienen que presentar las obras, pero ¿por qué no lo han dicho antes? Es decir, ¿por qué no se ha explicado a los vecinos lo que se estaba haciendo, aunque no estuviera terminado? Miren, señores, tenemos esto, déjennos, falta un mes, estamos elaborando un plan de obras, necesitamos 3, 4, 6 semanas para llevarlo a cabo, etcétera, etcétera. Yo creo que haya faltado un poco comunicación entre la administración municipal y los vecinos, un nexo de unión que por lo menos evitara esa movilización. Sí, nosotros hablamos con los vecinos anoche, y por lo menos han salido contentos de la reunión técnica de ayer. Sí, a priori lo que les han trasladado, que ahora luego nos ampliarán, es que se va a renovar el alcantarillado de la zona, que al estar, como estamos viendo en las imágenes, mal relleno, eso genera inestabilidad en tuberías que ya son viejas, que son de fibrocemento, que se van a sustituir y por lo que tengo entendido se va a inyectar pues relleno a cholón, ¿no? Hablando coloquialmente. Aquí el tema es lo que dice Fernando, ¿no? Que se ha tardado en actuar, porque en febrero es cuando se hace un primer estudio geotécnico por el hundimiento de la acera, que hemos visto que aún está con las vallas y sacos, que es un poco un arreglo un poco cutre que yo creo que en otros sitios no veríamos, en otros sitios de la ciudad o de las pedanías. Entonces es esto lo que lanza la voz de alarma y que, claro, ¿qué se dice? Que hay un plazo de un mes para conocer el resultado. Pasa más de un mes y medio, que ha sido meses, no se responde, pues al final los vecinos van a la movilización, que es un poco la parte más, entre comillas, extrema, ¿no? Pues de decir, oye, vamos a movilizarnos porque si no, no nos hacen caso, más sabiendo
el precedente que hay, que en 2022 es cuando hay socavones, realmente boquetes en la pista de petanca que sigue aún cerrada, ¿no? Eran agujeros. El cierre que ha dicho Gaspar de la Osiasmarc. Entonces estamos en una zona donde, pues como ya se ha dicho, ¿no? Hay problemas estructurales por un mal relleno, que no, tampoco sé si está todo conectado, tanto el pont del Bimilenari como hasta esta zona. Habrá que esperar los informes, pero bueno, lo que está claro es que la zona más cercana al río, a la ladera, pero es una zona candente a nivel de... Pero es curioso lo de los estudios, porque hay que esperar a los estudios, pero el PSOE encargó un estudio geotécnico cuando los agujeros de la petanca. Sí. Luego, en el pont del Bimilenari, no sé cuántos estudios han hecho. Y todavía se retrasa la adjudicación porque las empresas quieren hacer sus propios estudios. Claro, entonces estamos hablando de un terreno muy inestable. Sí, es que lo que hemos comentado. Carrús y sobre todo la parte de Carrús Este es un barrio que se hace deprisa y corriendo para dar cobijo a la gente que venía a trabajar de todo el país y que viene incluso en barracas, o sea, en chabolismo en la zona del río. Y pues hay zonas que tienen un mal compactación del terreno. Ahora, que obviamente no todas las zonas de la ladera están igual de mal, entre comillas. Los edificios no tienen problemas de que se vayan a derrumbar, ¿no? Que eso hay que dejarlo claro. Ahora, que la administración, entiendo que por no asumir costes que son bastante caros, si la cosa funciona bien, pues vamos a dejarlo y el día ya que sea peligro extremo o que tengamos esto con vecinos que se movilizan, entonces ya nos metemos a invertir. Es que los barrios antiguos tienen ese problema. Hay que recordar que en los años 80, por ejemplo, el ayuntamiento actuó de urgencia en el barrio de la Asunción, allá en el Toscar, lo de las Cortes Valencianas, porque había problemas de cimentación y demás. Eran zonas construidas con materiales muy pobres, con una calidad constructiva, pues, en fin, de aquella manera, y que daban problemas. Aquello se actuó ahí de urgencia, se solidificó un poco todo el tema de los edificios, en fin, se reforzó y tal. Entonces son zonas donde, claro, surgen problemas porque son barrios viejos, construidos ya no solo en una zona como en esto que estamos hablando, de aluvial, digamos, y de relleno del cauce del río, sino en zonas como el Toscar, que allí precisamente no tiene un subsuelo débil, digamos, que allí... Pero bueno, son problemas de las edificaciones antiguas y por eso hay que ir haciendo unos planes. El de San Antón ya sabemos cómo está en marcha, esperemos que se reanude. Y el de que se va a poner en marcha en Porfirio Pascual es otro ejemplo, pero esto no debe parar ahí. Hay que ir viendo las zonas que están más degradadas para ir actuando y evitar que se lleguen a situaciones de peligro extremo para los habitantes. Yo creo que también es que Pablo Ruz debe hacérselo mirar, porque si nos damos cuenta, él acude, como hemos dicho, que en primer lugar, inmediatamente se moviliza rápido para intentar contrarrestar un poco las carencias o las deficiencias que los vecinos denuncian, pero después falta seguimiento. Es decir, en este caso es un problema de seguimiento del tema, pero no solamente en este, hay otros puntos de la ciudad, por ejemplo, la planta de basuras, estamos en la misma situación, los vecinos están a punto de volver a estallar porque no existe un seguimiento por parte de la administración municipal que les siga diciendo lo que están haciendo, lo que no están haciendo, cuáles son los resultados de lo que se ha hecho hasta ahora, etcétera, etcétera. Evidentemente, el problema quizás no radique tanto en el alcalde, sino en su equipo de gobierno. Es decir, a lo mejor lo que hay que movilizar es al resto de concejales que tengan que actuar de forma adecuada para hacer un seguimiento y llevarlo todo perfectamente controlado, porque si no el alcalde se va a encontrar en los 2 próximos años que quedan de mandato con muchos problemas de este tipo. Se ha intentado resolver un problema, se ha calmado a los vecinos, pero si no se hace el seguimiento, si no se les da traslado de la información, si después no hay resultados, pues los vecinos se soliviantan. Y cuando un vecino o un grupo de vecinos o una asociación ve que le están ninguneando, son mucho más radicales de lo que en principio se habían manifestado. Claro, hay que tener en cuenta que José García Fernández, que ya iba a haber una protesta, pero se pudo aplacar porque fueron el alcalde, Claudio Guilabert, a hablar con los vecinos allí in situ y al final no hubo concentración como tal, sí que pues bueno, estuvieron intercambiando y quejándose, pero que vamos camino de los 2 años y al final lo que vemos es que el relato de... que lo escuchamos mucho, ¿no? De la gente está contenta, pues hombre, a lo mejor no está tan contenta, ¿no? Porque tenemos el problema de la planta de basuras, lo de Porfirio Pascual, en Peña de las Águilas también, que están ahora también movilizándose porque
el alcantarillado sobre el que además el PP en la oposición hizo santo y seña de parte de su campaña en las pedanías, hay falta de respuestas, ¿no? Sí, también ha habido... Porque la gente quiere que estés le hagan caso, claro, por supuesto. Que no le resuelvas el problema, pero por lo menos le digas cómo está la situación. Claro. Claro, y sobre todo en Peña Las Águilas, lo digo porque hemos hablado con los vecinos y es que están evidentemente muy enfadados porque pagan un IBI excesivo de los 2.000 euros y no tienen servicios públicos esenciales. Bueno, ¿no? pagan un IBI urbano cuando no son considerados por la administración como zona urbana. Ese es el problema. Servicios, sí. Claro. Efectivamente, entonces ahí está, pero también Llano de San José, que todavía dicen que van a llegar el agua potable, pero todavía no tienen agua potable, o sea, los servicios básicos faltan. Sí, hay cosas sorprendentes aún en el siglo XXI. Y mientras que tenemos una oposición, por ejemplo, que ayer mismo salió diciendo al alcalde que se está gastando el dinero público en caprichos. ¿Consideráis que por lo de los 12.000 euros en sillas? El Partido Popular enseguida respondió que eso no es un capricho, sino un ahorro. Bueno, El gasto, y vamos con el gasto público. Aquí. En fin, cada alcalde tiene sus preferencias y vemos que este alcalde pues tiene una preferencia por los temas suntuarios, decorativos y en fin, y de imagen, ¿no? Que en algunos aspectos pues está bien, porque el introducir pues flores, introducir en las calles pues en fin, colorido y vegetación, pues está muy bien. En otras, pues bueno, el cambio de farolas pues ya es un poco más cuestionable, ya va por gustos. Pero bueno, en este caso, bueno, las sillas, bueno, pues se cambian porque los bancos parece que son incómodos, sobre todo porque, claro, como hay sesiones de 6 horas o 7, estar un poco ahí incómodos. Pero Gaspar, tú y yo hemos estado 40 años en esos bancos y no nos hemos quejado nunca de que sean incómodos. Nunca. Pero bueno, parece que el alcalde quiere poner las sillas en consonancia con el estilo rococó este que está implantando. Sí, porque parece que son sillas doradas, ¿no? Como dice el PSOE, sillas de boda. Y luego irán con su cojín correspondiente. Rojo. Yo voy a echar de menos esos bancos. Ya me recuerdan a cómo nuestros viejos tiempos, ¿no? En cómo íbamos y cubríamos el salón de plenos. Ya, pero... quiero decir, está intentando imponer que, claro, eso pues muchas veces la gente no lo entiende, porque el PSOE saca enseguida, hace un poco de maniqueísmo ahí, decir, oh, los juegos infantiles están rotos y aquí se compran sillas. Hay que tener los juegos infantiles bien puestos y luego, o sea, bien cuidados, y luego las sillas, si hacen falta, pues se compran, pero bueno, buscando un poco que sean unas sillas acordes con el pleno y con el salón, ¿no? No digo que pongan sillones estilo como tienen los concejales, ¿no? Pero bueno, No estaría mal. que bueno, Eso también es el cómodo. que esos son más cómodos. Son aún, ¿no? estrados, El relleno del asiento no era muy cómodo, por lo menos alguna vez que me he sentado yo allí no era muy cómodo el relleno del asiento. Mucho problema de relleno. Porque ya no sé por qué no sé si dentro de poco lo cambiarán porque ya tienen bastante años y se hunden mucho los asientos, ¿no? Pero bueno. El tema del gasto yo creo que al final que puede ser más o menos superfluo, que yo creo que habría que tender hacia un equilibrio pues, de cosas que realmente hagan falta y no sea todo lo estético y lo ornamental, en que esto está hipotecando la acción de gobierno realmente. La imagen. La imagen y la acción, quiero decir, porque tú puedes pensar, bueno, yo esto lo hago porque creo que es importante, que a mí me gusta y creo que a la gente le va a gustar, que es lícito, que luego obviamente las opiniones sean dispares, pero este gasto constante de muchas cuestiones está haciendo que hayamos superado los más de 100 millones de euros en la partida de personal de la plantilla del ayuntamiento, que es más de un tercio del presupuesto municipal, y que esto pues está haciendo que el ayuntamiento vaya a tener, que ya lo hemos visto estos meses atrás, que ajustar 8,5 millones de euros de déficit del presupuesto, lo que a su vez va a hacer que puedas pedir un préstamo más tarde en cuanto ajustes ese déficit, y eso va a hacer que no te dé tiempo a ejecutar otras grandes inversiones que quieres hacer o que hacen falta en la ciudad, porque estás acometiendo un gasto de personal, horas extra y demás importante. Entonces yo creo que eso es donde está la gestión económica que se está haciendo, que creo que va en su propia contra de la intento. Es que estamos haciendo muchas cosas, la gente quiere inversiones, pero precisamente por ese gasto excesivo, yo creo que a veces un poco sin control, que es lo que viene a decir los informes técnicos de intervención municipal, que es el órgano fiscalizador que tiene el ayuntamiento,
pues va en tu propia contra, porque no te va a dar tiempo a hacer muchas cosas y vas a tener que aplazarlas al año siguiente, que es lo que vamos a ver próximamente, porque hay un agujero de 8,5 millones que tú tienes que cuadrar en el presupuesto porque está en negativo. Entonces, por mucho que ellos digan que no se va a recortar y demás, lo que tendrán que hacer, sí o sí, porque no se puede hacer magia, es aplazar inversiones o detraer partidas que están ya consignadas para X inversiones, eliminarlas y decir, esto lo vamos a hacer el año que viene. Entonces, ese es el gran problema de la gestión, más allá de que alguna sea más o menos superflua, pero es que está hipotecando inversiones importantes de la ciudad. Sí, efectivamente. Yo creo que lo que más un poco llama la atención es la reiteración en cosas que no son, por lo menos, de primera necesidad. Es cierto que la cantidad no es importante, que son 12.000 euros, que quizás eso es lo de menos. Por eso quizás tampoco se entiende mucho que haga tanto hincapié la oposición, el Partido Socialista, en denunciar esto, cuando, por ejemplo, no le estamos escuchando nada, por ejemplo, en el tema de Clara Campoamor o en otros temas de candente actualidad que los vecinos reivindican, etcétera, etcétera. Quizás ahí falta escuchar la voz un poco también de la oposición, ¿no? O sea, criticando a lo mejor o poniendo sobre la mesa las carencias del equipo de gobierno. Dicho esto, yo creo que evidentemente la reiteración de esos gastos, de esos pequeños o no tan pequeños, porque 12.000 euros, dependiendo de las economías, pues es una cantidad bastante ya considerable, pues puede hacer que esa reiteración lastre la imagen que pretende dar el equipo de gobierno de que se está invirtiendo muchísimo en la ciudad. Es verdad que hemos visto renovación de calzadas, renovación de aceras, otro tipo de actuaciones en las que los vecinos sí están de acuerdo, pero quizás esos pequeños detalles falte ajustarlos por parte del equipo de gobierno para que no se traslade una imagen de un poco gastador, que dicen los socialistas, o de derroche en las arcas municipales. Y yo creo que eso también es un tema a tener en consideración. Y estas, es que nos quedan ya segundos, porque tenemos a Inma Mora ya esperando, la portavoz de la Junta de Gobierno, y no quería pasar por alto el hecho de que hemos visto al alcalde esta semana reunirse con los responsables de Adif. Dijo que no es suficiente con esa reunión, que él quiere reunirse con Óscar Puente, con el ministro. Bueno, es que el ministro le remitió a Adif, ya, en realidad, porque él venía a reivindicar un poco todas las infraestructuras ferroviarias de las que carece la ciudad, y el ministro le dijo, pues para hablar de las infraestructuras ferroviarias tiene usted que hablar con Adif, y allí le remitió. Está bien que los responsables de Adif, que a fin de cuentas son los que van a tener que implicarse plenamente en la resolución de esos problemas, pues se reúnan con él, le den un poco toda la información que tienen en esos momentos, pero bueno, el resultado de la reunión poco más o menos es, estamos trabajando en ello, estamos trabajando en ello, pero claro, hay 30 meses por delante, un estudio, otro estudio, etcétera, etcétera. No creo que veamos eso. No, en realidad son 24, lo que pasa es que luego son 2 años de diseñar lo que es la conexión, las nuevas terminales. De diseñar, pero después hay que ejecutar. Claro, luego vendrán las obras, o sea que serán el cómputo serán más de 30 meses. Y ayer también, y esto vamos rápido, ayer hubo mucha indignación por parte de los regantes. Hablamos con Ángel Urbina y poco más o menos llamó traidores a los diputados ilicitanos que votaron en contra de la propuesta legislativa de la región de Murcia en el Congreso de los Diputados. Por tan solo un voto no pudo salir adelante. Ya, bueno, pero es que se deben a la disciplina del partido. Se debe. Aquí no son diputados por circunscripciones y defienden cada circunscripción, son diputados bajo la disciplina de un partido que dice hay que votar esto. Y Pablo Ruz pues tuvo también, cuando fue senador, pues se vio en brete ahí referente a la dama y todo esto, que tuvo que acatar la disciplina de su partido para votar cosas que no era lo que pensaba. Pero evidentemente los regantes con esas votaciones en el Parlamento yo no creo que consigan absolutamente nada. Es decir, los planes técnicos es lo que realmente están marcando las infraestructuras del regadío. Son como las aprobaciones de un pleno. Que claro, al final, claro. ¿De qué sirve? Pero es significativo, ¿no?, el resultado de esa votación de ayer. Sí. Un voto solo. Había ausencias, Feijóo no estuvo. Si hubiera votado Feijóo a favor, hubiera habido un empate, tampoco hubiera podido salir adelante con un empate. Ya, pero aunque salga, como estamos diciendo, luego qué efecto tiene. Sí, claro. Es que ya se aprobó, pero el órgano legislativo no emana de ahí. Solo nos queda a los regantes luchar en la calle y en los tribunales. Hay que confiar que las negociaciones que me consta que se están haciendo bajo el radar con el Ministerio pues den un resultado dentro de poco
y que haya... Ahí son los técnicos los que tienen que decidir. Lo que pasa es que es sorprendente que la decisión de los técnicos vaya siempre en una dirección concreta, quizás porque la orientación de esos técnicos sea esa misma dirección. Si no hay otros técnicos nombrados por el Ejecutivo, por el Gobierno, que vayan en una dirección contraria, nos vamos a encontrar con este problema que no va a tener solución, ¿eh? Y sobre todo cuando todos los regantes al unísono han dicho claramente que de verdad es la situación más grave hasta el momento, que el 27 realmente sí que va a haber riesgo de... Es lo verdad, ¿no? Que podemos entrar en el debate de lo ecológico y demás, pero joder, que es verdad que en Elche el agua se utiliza para lo que se utiliza y que es una parte muy pequeña, ¿no? Y que, joder, que además dices, hay que desalar. Vale, pero ¿qué infraestructura? ¿Qué me estás diciendo de inversiones, ¿no? Para desalar, que es muy cara además. La desalación no es la solución. Y aparte que esta Pero digo zona, que tampoco se ponen las inversiones necesarias para ofrecer esa supuesta alternativa. que somos la zona que más reutiliza el agua y que mejor utiliza el agua de riego, Sí. y entonces, pues bueno, eso no se reconoce por Y ningún la huerta de Europa y Y España. somos las claro, más la Entonces, al castigadas. final, pues es la situación que hay. Bueno, pues es la situación que hay. Nosotros hemos intentado analizarla con Fernando Ramón, gracias, Gracias a ti. Gaspar Macía y Pablo Serrano. No se vayan porque volvemos con más asuntos, sobre todo relacionados con las fiestas y la sanidad.